Primero, agradecerles su presencia. Siempre nosotros decimos, o sea, siempre en esta nueva dinámica, me refiero que hemos tenido de transmitir. Primero preséntate, Pame, que no todos te conocen. Ay, verdad. Mi nombre es Pamela Andrea Madariaga Riquelme. Soy directora del Jardín Infantil Iantra. Ha sido un placer para mí estar en este proyecto y un aprendizaje de vida también. Y este es un nuevo aprendizaje de vida, yo creo que para muchos de nosotros, o sea, para todos nosotros debiera serlo. Y en esta nueva forma de tratar de ayudar o aportar, más que ayudar, hemos, hemos logrado, a pesar de que siempre el contacto físico es mejor, hemos logrado llegar a la gente, hemos logrado captar, y no es importante la cantidad. Hoy día podemos ser 2, 10, 8, 1. La verdad es que ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque en realidad es ser un aporte y que el día de mañana se nos sume otro más y otro más, porque creo que ese es el fin también de la educación en general, de, de tratar de llegar a todos los que podamos, pero quedarnos con la satisfacción que si fue uno, fue uno. Así que maravilloso también poder esto de mezclar la psicología con la educación, que en realidad siempre debió haber sido así, pero ha sido un caminar, un tránsito y un aprendizaje para nosotros, sobre todo los docentes. Así que agradezco en realidad su presencia y creo que aquí tenemos que estar todos atentos a lo que vamos a escuchar. De repente como padres no siempre entendemos bien o sentimos que es un ataque, pero no necesariamente es un ataque. O sea, de hecho no es un ataque, es un aprendizaje y que nos va a ayudar y aportar. Así que eso, muchas gracias. Súper. Bueno, vamos a comenzar con la segunda escuela para padres. Nosotros en el jardín tenemos preestablecido cada mes por medio hacer esta escuela y la abrimos a la comunidad porque como es online hoy día y pueden asistir más cantidad de personas para que puedan ayudar, para que se puedan ayudar a sí mismos y para que puedan ayudar a sus hijos también. Nosotros estamos en constante búsqueda de información para ayudar a los papás dentro del jardín y de la comunidad. Es súper importante para nosotros el tema de la psicología y de la psicología infantil. Así que esto es para nosotros es un gran aporte. Y bueno, la presentación voy a tratar de hacer la presentación como para que quede grabada y luego vamos con al final las preguntas. Así que vayan anotando las preguntitas y las hacemos al final para no ir interrumpiendo. La Maca no escucha, dice. La Maca no tiene sonido. La Maca tiene que activar el sonido. Marci, dile tú. Levemente se quemó, levemente. Es así. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oye, está. Esta cuestión me quedó buena. La 16. Porque eso también tiene que cortar eso también. Eso. Estoy viendo aquí, ya. No sé cómo poner solo una cámara aquí, me pilla la tecnología. Pero bueno. Ahí está. ¿Hay alguien ahí que tiene como Ricardo? Cada uno puede desactivar su audio, o tú también, Noelia, puedes desactivar, como eres la que está llevando la reunión, tú puedes hacer ¿Y dónde lo hago? Buena pregunta. Hay una parte donde dice que los micrófonos tú los puedes silenciar. Al lado de la cámara hay una parte que dice silenciar. Pero parece que eso es opcional. Sí, debe haber algo que tú digas. A ver. El que organizó la reunión puede silenciar todos los micrófonos.
donde está, creo, los participantes. Hay una parte donde dice participantes. Dejar el audio de lo que configurar el audio. Igual el sistema, igual el sistema. Oye, sí, déjame ver 2 segunditos, a ver si puedo. Y revisa porque de pronto nos silencias a todos y solamente nos activas para cuando hagamos preguntas. Exacto. Claro. Busca los participantes, Noelia. Donde Silenciame dice mi- participantes. altavoces, no, micrófono. Usar dispositivo, no. Selecciona auto. Oye, no lo encuentro. Ya no importa, pero entonces nosotros desactivemos la... Claro. Pero ahí Cada uno como que desactiva. la mayoría parece que desactivó. Sí, ahí le puse a Ricardo que desactivara en el chat del Zoom y ahí dijo que no se había dado cuenta que se había activado. Así que Ah, ya, perfecto. Uy, qué atroz. Vamos a tener que hacer un ensayo con esta cuestión para ver cómo funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, esto Qué nuevo. horror. Y además se pone lento de repente. Ya, Ya, dale nomás. partamos. ¿Me escuchan, cierto? Perfecto. Ok, vamos a hablar hoy día entonces de las estructuras, la jerarquía, los roles, los límites en la familia. ¿Ok? Vamos viendo cómo funciona esto. Ok, ¿qué son las jerarquías? Vamos a ir definiendo un poco, voy a hablar desde lo más teórico y después vamos a entrar en lo más práctico. Pero es súper importante la parte teórica para que entiendan bien cómo funciona. Las jerarquías, bueno, son las distintas posiciones que ocupan los miembros de la familia con relación al ordenamiento jerárquico dentro del sistema. Marca la subordinación de un miembro respecto a otro, define la función de poder y las estructuras en la familia, y marca una diferenciación entre padres e hijos y sirve como fronteras entre generaciones. Esto es súper importante, que las personas entendamos que las jerarquías delimitan también un poco las funciones de cada persona dentro de la familia. Y eso es súper importante porque también tiene que ver con el respeto. Los roles desempeñan un papel, bueno, el papel que desempeña cada miembro de la familia tiene un rol específico. Y tiene una función, claro, específica dentro del sistema familiar. Por lo tanto, los roles son padres, hijos, abuelos, tíos, cada uno tiene como un rol específico. Y también nosotros como personas transitamos durante el día y durante la vida con distintos roles. O sea, somos personas, somos mujeres, somos hombres, somos trabajadores, amigos, pareja, y así, padres, hijos. Tenemos distintos roles nosotros también. Y la constitución de una familia se asigna una posición. Al mismo tiempo se están delimitando responsabilidades y privilegios, ¿ok? Entonces cada rol dentro de una familia tiene cierta responsabilidad y también tiene ciertos privilegios. A la vez se establece un nivel relativo de las dinámicas de poder y liderazgo, ¿ok? Sería complejo que todos los roles tuvieran el mismo poder y tuvieran el mismo liderazgo. Es complejo dentro del seno familiar, estamos hablando. Porque la organización no se podría llevar a cabo. Y tampoco la educación dentro de la familia. Cuando hablamos dentro de la familia hay sistemas y hay subsistemas, ¿ok? Y los individuos, las personas somos subsistemas dentro del interior de una familia. Entonces hay varios subsistemas, está el conyugal, el parental y el fraterno, los más importantes dentro de la familia. Y estos son sistemas duales. Por ejemplo, el conyugal, que es el matrimonio, se constituye cuando dos adultos se unen con una intención expresa de constituir una familia. Entonces, la pareja debe desarrollar pautas en las que cada esposo o esposa apuntala la acción del otro en muchas áreas, ¿ok? Como que lo lleva a definir cada una de las áreas que se definan dentro de la familia. Y deberán ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia, ¿ok? Por lo tanto, ya dejo de ser yo como individuo solo, ahora tengo que compartir con otra persona. Y empezar como armonizar todo. Las creencias,
las conductas, bueno, todo. En el sistema parental, que son ya cuando, sorry que de repente me están entrando más participantes, en el sistema parental, aquí, cuando tenemos a nuestro primer hijo, bueno, ahí recién comenzamos a ser padres, y el funcionamiento eficaz requiere que los padres y los hijos acepten el hecho de que el uso diferenciado de la autoridad, y esto es súper importante, constituye un ingrediente necesario del subsistema parental. O sea, tiene que haber alguien con autoridad dentro de este sistema. Y está también el sistema fraterno, que son los hermanos, ¿ok? Y es el primer laboratorio social en que los niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. Y el mundo fraterno, los niños aprenden a negociar, a cooperar, a competir. Y eso es lo más importante dentro de los subsistemas. ¿Qué pasa con los límites y las reglas? Los límites están constituidos por las reglas que definen quienes participan en el sistema familiar. ¿Ok? Y hay distintos tipos de límites. Bueno, y la función es proteger la diferenciación del sistema dentro de la familia. Eso es súper importante. Tenemos límites que son claros, los voy a ir definiendo después en las siguientes láminas. Hay límites que son claros, que están como claramente definidos, están los límites difusos, que son más permeables, y los rígidos que no son permeables. Entonces las reglas y los valores bien establecidos permiten generar límites claros, eso es súper importante. Vamos a correr esto para acá. Ok. ¿Qué significan los límites claros? Para el funcionamiento familiar, para que el funcionamiento familiar sea adecuado, hay que tener límites bien claros, específicos, que estén suficientemente precisos. Eso es súper importante. Con los niños más pequeños es súper importante tener un lenguaje adecuado, dejarles súper claro cuál también es la escala valórica que tiene la familia, y qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas. Entonces, ahí es donde uno tiene que declarar sobre todo con los más pequeñitos, ser muy específico y ser muy claro en qué es lo que se permite y no se permite dentro del seno familiar. También esto permite la sana interacción entre los miembros, ¿ok? Esto va hacia el respeto. Hay una flexibilidad ante las situaciones específicas o la contingencia. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día, o sea, cuando hay un problema como la pandemia o por ejemplo los fines de semana que se van los niños con los abuelos, cosas así, hay una flexibilidad, ¿ok? O sea, permite también tener esta flexibilidad. Ahora, ¿qué pasa con esta flexibilidad? Es como decir, sabes que de lunes a viernes tú te duermes a las, no sé, a las 8 de la noche y el fin de semana te puedes dormir a las 10, por ejemplo, ¿ok? Ese cuando hay límites claros, permite esta flexibilidad. También hay una lealtad entre sus miembros que los mantienen unidos a pesar de sus diferencias. Hay una comunicación fluida, se respeta el desarrollo personal y se respeta la autonomía. Esto es súper importante cuando hay límites claros. Vamos por el otro lado esto. Los límites difusos, estamos hablando de familias aglutinadas. Aquí hay varios adultos que imponen reglas y límites, y aquí generalmente producen un caos en los padres, ¿ok? Pasa mucho cuando los padres viven con sus padres, o sea, tienen a los abuelos también dentro de la casa, o tienen a tíos, o hermanos, o familia extensa que se involucran en la crianza del niño. Perjudica el exaltado sentido de pertenencia. Acá es re complejo, porque como todos se meten en la crianza, el niño de repente se confunde y no sabe a quién hacerle caso. Entonces y también hay abandono de la autonomía, o sea, no permito, bueno, todo esto de la confusión no permite que el niño también genere su propia autonomía. La conducta de un miembro de la familia afecta a otros, obviamente. El estrés individual repercute en lo difuso de los límites también, y existe una rapidez en la respuesta y constantes errores, ¿ok? Como no están muy claros los límites, hay como un estrés o una desesperación por hacer las cosas rápido,
Y eso conlleva generalmente a cometer muchos errores, sobre todo los niños. Ok. Los límites rígidos, cuando aquí hablamos de familias desligadas. Y acá pueden funcionar, estos tipos de límites funcionan, pero como de forma muy independiente. Entonces claro, funcionan de forma autónoma, pero poseen desproporcionado sentido de independencia y carecen de sentido de lealtad y pertenencia. Aquí es como muy individual, como muy centrado en mí, solamente no sé, en mis cosas. Estas familias toleran una amplia gama de variaciones individuales entre sus miembros. ¿Okay? El estrés que afecta a uno de sus miembros no atraviesa los límites inadecuadamente rígidos. Y la familia desligada tiende a no responder cuando es necesario hacerlo. O sea, acá hay como que cada uno hace lo que quiere, para que se entiende. Y cada uno no es flexible y es rígido. La teoría de esta parte habla con, no sé, que yo al menos la entendía desde otra forma, pero para mí los límites rígidos era como que no son flexibles. Acá no habla como que hay mucho egoísmo entre cada uno. O sea, yo no permito que el otro haga cosas, o no respeto que el otro haga cosas, o que opine cosas. Como que va por ese lado. Cuando hablamos de la familia, vamos corriendo por el otro lado. Es aquí donde las costumbres se transforman en hábitos, ¿ok? Dentro de la familia, donde la disciplina forma el carácter y se preparan a los hijos para la vida y para que se puedan integrar en la sociedad. Y aquí, dentro de la familia, se forman las necesidades elementales, las más básicas, que es dormir, se dan las necesidades más básicas. Dormir, alimentarse, la vestimenta, la salud. Y también se imparte amor, cariño, protección, ¿ok? Entonces, aquí es necesario definir, y aquí cada padre se tiene que preguntar, ¿quiénes están a cargo del sistema familiar? ¿Ok? Hay que empezar a ver como la figura familiar que es padres, hijos, en esa línea, y luego entender quiénes están a cargo de este sistema. Y ser súper honesto con uno mismo y responder. ¿Está la jerarquía claramente definida y es funcional? O sea, están las jerarquías. O sea, mi jerarquía como padre está bien definida, las jerarquías de hijos están bien definidas, y además funciona. Y existe una escala valórica, hay reglas claras y estructuras definidas. Es súper importante que anoten estas preguntas y puedan responderlas. Porque pasa muchas veces que los padres, acá muchas veces pasa que los hijos controlan a los padres y no los padres están a cargo de los hijos. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos varios conflictos con niños de 2 años que son los que dirigen la casa. Y ellos hacen lo que se les antoja, y los padres no ponen límites claros, o no les enseñan, sino que dejan que ellos se manifiesten, sin respetar la jerarquía, sin respetar los roles, sin tener una escala valórica definida para que el niño pueda ir creciendo en una familia o en un seno familiar de una forma adecuada, cosa que después cuando salga a la sociedad pueda hacer esta copia, esta imitación, y pueda hacer exactamente lo mismo afuera. Porque además los niños imitan todo, absolutamente todo lo que los padres hacen. Entonces las familias con niños pequeños, hasta los 7 años estamos hablando acá, en esta etapa se crean las relaciones parentales, ¿ok? Madre-hijo, padre-hijo, estas diadas. Y el sistema conyugal debe reorganizarse para que dé lugar al funcionamiento de convivencia familiar. O sea, aquí hay varias etapas que como padres tenemos que ir pasando. Primero, que nos hacen padres. El primer hijo nos hace padres. Y ya aquí genera cambios significativos y que son súper importantes. Porque ya dejamos de ser pareja y ahora también tenemos que empezar a comunicarnos también en este otro rol que es parental. Claro.
Los cambios significativos son, bueno, principalmente es la protección hacia el nuevo integrante. Entonces, es cómo protegemos a este pequeño o a esta pequeña, cómo lo hacemos, quién lo hace, en qué momento y todo, cumplir con la orientación y el control, o sea, la crianza en general, y compartir, bueno, instancias de crianza y cuidados, ¿ok? Todas estas cosas uno tiene que ir reacomodando, porque ya no estamos solos, ahora tenemos que reorganizarnos con este nuevo integrante. Entonces, acá nos preguntamos, ¿es aquí donde se organizan los modos de interacción y organización de los límites, las reglas, los roles y las jerarquías? ¿Es dentro de la familia? Y esto es súper importante porque hay muchas personas o familias que a veces ponen esta organización fuera de la familia. La ponen en el colegio, en la sociedad, en el Estado, en la, no sé, pues en el vecindario o en los abuelos. Entonces es súper importante. La familia está constituida por padre, madre, la familia nuclear, padre, madre, hijos. Y la familia extensa son los abuelos, los tíos. Entonces hay que tener también muy delimitado eso. Entonces la familia nuclear es la que organiza y la que tiene que velar por mantener una sana convivencia. Espérame que se me está dando. Ok, dice que terminan 10 minutos, si no nos volvemos a conectar. Es la que tiene que estar a cargo de esta sana convivencia y tener como todo esto claro. Ahora, nadie nos enseña cómo ser padres, ni familia, ni nada en realidad. Pero es importante que uno entienda que esto es súper necesario establecerlos dentro de una familia para que haya un orden y para que el niño se críe en un ambiente natural, sano, delimitado, con estructuras. ¿Ok? Entonces, en el momento que el niño sale del seno familiar, empieza a relacionarse con el entorno, ¿cierto? Conoce estas nuevas interacciones. Y también ahí es donde comienza también a cuestionar y a juzgar las suyas, obviamente. Por lo tanto, la familia tendrá que negociar ciertos ajustes y modificar algunas reglas. Entonces, es importante que una vez que el niño salga afuera, al entorno social, no sea tan rígido y sea un poco más flexible. No sé, deben haber un montón de ejemplos, como los valores, por ejemplo, no sé, de repente hay niños que empiezan a echar garabatos, por ejemplo. Ahora, obviamente hay cosas que uno no puede estar negociando, pero hay algunas otras cosas que sí. Entonces, cada familia sabrá qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Pero los niños es acá cuando empiezan a darse cuenta que el mundo que vivían no es el único y hay otros mundos. Y que son súper distintos porque hay familias que tienen una cultura familiar muy, muy distinta a otras, siendo que viven en el mismo barrio, en el mismo país. Es impresionante. Vamos cambiando. Y en el momento del ingreso al jardín o al colegio hay un cambio fuerte para los niños. Y hay una crisis. Cuando los niños comienzan a ir al colegio, sufren cambios bruscos. Y la familia debe mantener una buena relación con este nuevo agente y debe contener al menor, al niño. Entonces, cuando hay una buena organización, las reglas se pueden flexibilizar. Entonces, y además que hay que incorporar nuevas reglas. Hay que empezar a poner horas de dormir, hay que, no sé, ver una hora específica para las tareas, para estudiar, para leer, también para la diversión. Porque, y son hartas cosas, además que uno tiene que empezar a incluir en el diario vivir del niño. Antes era jugar, comer, dormir, pero tal vez un poco más desordenado. Por eso es tan importante cuando empieza como a tener una estructura, como cuando sobre todo se empiezan a relacionar con un entorno como el colegio, el jardín, establecer una estructura horaria para el niño. Y que el niño sepa en qué momento se tiene que levantar, en qué momento se tiene que dormir, cuándo tiene que comer, cuándo tiene que hacer las tareas. Y ese orden le permite estar tranquilo
le permite tener delimitaciones claras, le permite tener una autonomía, respetar reglas, sentirse capaz también. Hay hartas cosas emocionales de fondo que le ayudan a estar mucho más tranquilo. Y si está más tranquilo, obviamente va a aprender mucho más. Las reglas, bueno, son acuerdos relacionales que prescriben o limitan los comportamientos individuales. Hay distintos tipos de reglas. Están las reconocidas, las implícitas y las secretas. ¿Ok? Vamos a revisar cada una. Las reglas reconocidas se han establecido explícitamente y de manera directa y abierta. ¿Ok? Son las reglas que yo pongo cuando digo a qué hora se van a dormir, cuando le asigno las tareas, cuando las responsabilidades de ciertos papeles también prescritas, y también que pueden expresar ciertas necesidades personales. ¿Okay? Están las reglas implícitas también. Estas constituyen un funcionamiento sobreentendido acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito. Se dan en la dinámica familiar, aunque no sean verbalizados. Por ejemplo, el tema de los garabatos. De repente hay familias que que nadie echa garabatos. Y es como que se sabe implícitamente que no se puede decir garabatos dentro de la familia. Hay otras que no. Cada uno permite lo que quiere dentro de su seno familiar. Pero habla directamente a eso, que hay cosas que es como obvio que no se puede, pero eso también depende de cada familia. No es que se repita en todas las familias de la misma forma. Y también están las reglas secretas. Y aquí entra mucho el rol de la psicología, y aparte que son súper difíciles de descubrir, porque además hay siempre una ganancia secundaria debajo de estas reglas secretas. Por ejemplo, muchas veces, bueno, acá hay un ejemplo claro, pero hay muchas veces que yo como madre no permito que mi hijo haga absolutamente nada. Entonces hay como una ganancia secundaria inconsciente detrás de eso, de que mi hijo no haga absolutamente nada. Porque si yo permito que mi hijo se desarrolle, y esto pasa mucho, y es totalmente inconsciente, o sea, no es que seamos malvados o algo así, pero yo no permito que mi hijo se desarrolle para que de alguna forma sea dependiente de mí. Y si es dependiente de mí, así no me va a abandonar y me va a cuidar cuando esté vieja, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso puede ser una ganancia secundaria. También está la que puse acá. En una familia la regla secreta establece que una conducta de autonomía o independencia de un hijo vaya seguido de una queja psicosomática de la madre, y esto conlleve a una mayor implicancia del padre en la casa. Esa es la ganancia secundaria. ¿Ok? Entonces, yo le quito autonomía o independencia, o sea, no le quito, sino que me quejo de esto, y hago, no sé, una queja psicosomática. No, en este momento no se me ocurre algún ejemplo. Pero siempre hay una ganancia secundaria debajo. Pero es inconsciente, no es que seamos malos como padres o que no queramos que nuestro hijo se desarrolle. Pero sí hay unas reglas secretas ahí. Y que muchas veces se van como traspasando de generación en generación. Por ejemplo, las culpas de la madre también. Las mujeres, o de las mujeres somos re culposas de repente. Por otro lado está la función protectora de los padres. ¿Ok? Y aquí si un niño presenta una conducta problemática, queda como singularizado dentro de la familia que hay una fuente especial de preocupación para los padres y que se ven envueltos como en esta lucha para modificarlo. Entonces, el niño puede tener un síntoma, ya sea, no sé, terrores nocturnos, dolores de cabeza, enuresis, pero sean cuales fueran sus dificultades, su conducta perturbada, mantienen a los padres involucrados en el intento de ayudarlo y cambiar su comportamiento. Entonces, hay como una ¿cómo se dice? Una sobrepreocupación por el estado del niño en esta función protectora. Entonces, como que cambio un poco mis preocupaciones y me centro mucho más en el pequeño. Me dice que quedan como 1 minuto, pero nos podemos volver a meter en la misma sala, por si se corta. Antes no se cortaba esta cosa.
Muchas veces la conducta del niño podría generar una solicitud de protección o de castigo de los progenitores, ¿ok? Aquí es como un llamado de atención. Y yo como padre me siento como tratando de como olvidar mi situación y me centro mucho más en el niño. Ya, entonces, estamos hablando de la función protectora de los padres. Espérate que se me aparece acá rato. No, ya. Y quedamos... Espérame, que algo más me está metiendo. Ahí sí. Acá rato me aparece donde están ingresando. Ok, ya ahí sí. Entonces, la conducta problemática de los niños puede servirle a los padres de manera muy específica. Por ejemplo, un niño puede desarrollar un problema que obliga a su madre a permanecer en casa para cuidarlo, con la consecuencia de que la madre no deberá enfrentarse con la búsqueda de un trabajo. Aquí es complejo el tema de la función protectora de los padres, esto es muy teórico además, porque habla como también de estas ganancias secundarias o de estas excusas secundarias que uno tiene con respecto a los hijos, como yo necesito cuidar a mi hijo, no puedo trabajar, y en realidad no reconozco que no quiero trabajar, porque son cosas de uno, que no tienen que ver con la persona. Ya, que alguien me estaba pidiendo. Entonces, y también los niños aprenden de alguna forma como a manipular estas situaciones. Los niños son súper hábiles, además que ellos tienen esta habilidad de mirar nuestras conductas no verbales y usarlas en nuestra contra y a su favor. No sé, porque ellos lo que necesitan es sentirse protegidos, están súper centralizados, por lo tanto son muy egoístas, muy egocéntricos, quieren todo para sí mismos. Entonces aprenden esta forma como de supervivencia y por eso nos leen todos estos gestos no verbales y saben perfectamente lo que estamos sintiendo y a veces pensando. Y es como bien difícil engañar a los niños en ese aspecto. Ellos siempre saben si, por ejemplo, tenemos pena y nosotros estamos como súper bien y estamos tratando de incluso bien maquillaje y todo, igual ellos se dan cuenta de eso. Bueno, esto es re teórico, ¿eh? Vamos a lo práctico, que es lo más importante. Entonces, acá hay que entender una cosa, que para que dentro de la familia hay un orden, para que el niño tenga una sana convivencia, deben estar establecidas la jerarquía, los roles, los límites y la formación de la familia, ¿ok? Yo entiendo que muchas familias que están con sus familias extensas, ahí sí, con sus familias extensas dentro de la casa, y es súper difícil a veces poner reglas o poner límites, pero igual se puede, o sea, hay que intentarlo. Lo importante acá es que los niños puedan ver a sus padres que están bien cohesionados y entender y hacerles ver este tema de las jerarquías. Es súper importante. El rol que cumple, por ejemplo, el abuelo, el tío, el papá y el mismo niño. Es súper importante establecerlo, o sea, conversar con ellos desde la teoría principalmente, conversar con ellos, decirles qué significa cada uno de estos roles y qué está permitido con cada uno de estos roles. Porque, por ejemplo, los abuelos no crían, los abuelos malcrían. Los padres son los que crían. Entonces, a veces hay estas confusiones y muchas veces también pasa que los abuelos se meten en la crianza de los niños, pasando por encima de los padres o tratándolos como un niño más. Entonces, todas esas cosas uno como padre tiene que delimitarlo. Van a correr ahora. Ok, por lo tanto, esto es un trabajo de cada día. Y es importante que cada día intentemos buscar un rato en la rapidez de nuestras vidas para escuchar a nuestros hijos. Hay que preguntarles si están felices, si están contentos, si está triste,
que se siente abatido, si está cansado, si se siente frustrado, o por qué no nos hace caso. Es súper importante hacer estas preguntas abiertas, porque muchas veces uno le pregunta al niño, ¿cómo estás? Y te dice bien nomás. Pero cuando uno le pregunta, ¿te gusta, no sé, ¿te gusta esta vida? ¿Te gusta este mundo? ¿Te gusta el planeta? Hay preguntas que uno les puede hacer a los niños que abran un poco la conversación y que no sea tan monótono. ¿Cómo se dice cuando es? Como sí, un sí, un no, o algo como algo muy cerrado. ¿Ok? Entonces, los consejos prácticos que les puedo dar acá, o que les puedo entregar, es principalmente poner límites. O sea, no es una tarea fácil, no hay una receta mágica. Generalmente cuando uno empieza a poner límites, los niños empiezan a hacer dramas gigantescos, porque no están acostumbrados, porque es empezar a cambiar los roles. O sea, ya tú no mandas, soy yo la autoridad, tú me tienes que obedecer. Entonces empiezan a hacer berrinche, y es complejo, no es tarea fácil. Y además, como nos conocen y saben cuáles son nuestros límites, ellos insisten, o sea, lloran, porque saben que nosotros en algún momento vamos a terminar cediendo. Y aquí es lo importante, porque si un padre no cede, el niño entiende de que está ante una autoridad y está ante una persona que es sólida y que no se doblega, y que yo puedo confiar en esa persona. Entonces, eso es súper importante. Los límites también protegen y contienen. Es súper importante. Protegen y contienen, por ejemplo, si el niño se duerme todos los días a la misma hora, estamos protegiéndolo. ¿Por qué? Porque a nivel cuerpo o su biología está descansando lo que necesita descansar, para que al otro día, cuando se levante temprano, no ande mal genio, para que, no sé, pues coma en sus horarios, en los horarios que necesita, para que no coma en otros horarios y no tenga, no sé, pues sobrepeso, por ejemplo. También dan seguridad. O sea, cuando yo pongo límites, los niños entienden de que estoy ante una persona que me va a cuidar, que me está protegiendo, porque es la autoridad, es alguien fuerte, es como un roble, y un niño, o sea, a pesar de que a veces se rehúsa, a la larga le gusta y se siente seguro con eso. Es importante también poder escuchar y reflexionar siempre, sobre todo con los niños más pequeños. Hay que entender, hay que escucharle. O sea, cuando uno empieza con las reglas y los límites, es súper importante con los niños decirle que a partir de ahora, porque los niños dicen, pero si nunca he puesto esto, ¿por qué ahora? Entonces es como, a partir de ahora hacemos un corte, a partir de ahora te vas a dormir a las 9 de la noche. A partir de ahora vas a, no sé, jugar media, 30 minutos. O a partir de ahora, depende de la edad también, a partir de ahora siempre. Eso es súper importante. Entonces, y cuando no quieran, es ¿por qué no quieres? ¿Qué te molesta? No sé, ¿tienes alguna idea de cómo podríamos cambiarlo? Y así, es preguntarle. Entonces, el niño se siente escuchado y obviamente contenido. Hay que tener una actitud de enseñar, no de mandar. No hay que ser tan autoritario, sino que es más reflexionar, aunque hay algunos papás que se pasan como para el otro extremo, como que todo se lo tienen que enseñar. Hay momentos y uno tiene que saber que en qué momentos yo tengo que dar una orden y en qué momentos tengo que enseñarlo. ¿Cómo diferencio? Cuando ya le he enseñado varias veces y no es que no entiendan, sino que no lo quieren hacer. Entonces, ahí es donde yo digo, sabes que ya te di la oportunidad, ya te he enseñado varias veces, ahora tienes que obedecer. Y eso es poner un límite. Los adultos somos un modelo a seguir por los niños, por lo tanto, es súper importante que yo tenga que manejar y cuidar mi conducta. O sea, si yo no quiero que mi niño, que mi hijo diga malas palabras, yo tampoco tengo que decirlas, porque ellos van a copiar. O si yo no, hay unos videos buenísimos en YouTube que sale como los niños copian a los padres, que por ejemplo se están tomando una lata de bebida y van y la tiran a la calle, el adulto, y el niño va y hace exactamente lo mismo. Entonces,
es súper importante que si queremos modelar un ser humano de calidad, tenemos que también nosotros ser un ser humano de calidad. Es importante dejar claro que conductas adecuadas, cuáles conductas son adecuadas y cuáles no. Eso también depende de cada familia. Lo que uno cuando hace una escala, cuando hace como un listado de valores y tiene una escala valórica dentro de la familia, uno tiene que decir, esto está permitido, esto no está permitido, esto es adecuado, esto no. Es necesario aplicar unas reglas de juego que no son base y fundamento para formar niños responsables. Bueno, también. Es importante aplicar los límites y normas a las circunstancias personales y edad del niño. Claro, obviamente uno tiene que entender cuál es, que un niño de 2 años no le puedo pedir lo mismo que un niño de 5 o de 7. Hay que entender el estadio emocional, social y evolutivo que está pasando al niño en ese momento. ¿Ya? O sea, no le podemos pedir muchas cosas. Mientras más pequeños tienen que ser menos reglas y más específicas. Y voy enseñando y ahí voy dando un poquito más con el tiempo. Cuando los adultos ponemos límites pueden producir rabia y enojo en el niño. Es normal. Es súper normal, que es lo que hablaba recién. Con el tiempo los límites calman y dan tranquilidad. Al principio es complejo. Nosotros usamos harto el tema del castigo, que es 1 minuto por año, que es como un time out, que es como un tiempo fuera, pero es un tiempo de reflexión. Entonces, lo hacemos con niños de 2 años también. Entonces, si no está permitido pegarle a otra persona, es como, ¿sabes qué? Ya te hemos dicho que esto no está permitido, así que vas a ir 2 minutos, que es como que va a estar en penitencia, 2 minutos, por ejemplo, un niño de 2 años, y va a reflexionar. No sabemos si reflexiona o no, pero al niño no le gusta eso. Primero porque no tiene conciencia del tiempo, por lo tanto 2 minutos, cuando yo le digo que vas a estar 2 minutos, como no tiene idea, para el niño es terrible. Entonces muchas veces hacen como berrinche porque no saben o porque creen que van a estar mucho tiempo. Y luego, cuando se termina el castigo, los 2 minutos, que no es nada, uno tiene que pedir la retribución de lo que el niño está reflexionando. Entonces, ahí uno tiene que decir, ¿tú entiendes por qué te castigué? Y te va a decir que sí. Entonces uno tiene que decirle, ok, dime por qué te castigué. Y el niño tiene que expresar, en su vocabulario, lo que sea, tiene que expresar por qué fue que lo castigaron, porque estaba... o no estaba cumpliendo con las normas, con las reglas de lo que está preestablecido dentro de la familia. Y eso es súper importante. Y nos damos cuenta de eso, no hay golpes, no hay gritos, no hay absolutamente nada, pero sí hay que tener mucha paciencia porque a veces esos 2 minutos cuesta sobre todo cuando uno no tiene estos límites bien preestablecidos. De repente cambiarle toda esta conducta al niño, el niño como que entra en crisis y además pierde poder. Ahora, cuando un niño pierde poder, se calma, porque el poder lo tenemos los adultos, no el niño. Entonces, el niño deja de tener responsabilidades, deja de preocuparse de cuidar a los padres, deja de preocuparse por cosas que no tienen nada que ver con el rol de ser niño. Hay roles hay ciertas situaciones que le corresponden solamente a los padres, y que los niños se lo toman como, como que yo ahora, por ejemplo, cuando los padres se separan, el niño tiende a ir a dormir con la madre. Entonces empieza como a tomar este rol de el marido de la mamá. Entonces empieza como a centrarse en cuidarla, en protegerla, cosas que no le corresponden al niño. Eso es al revés. Es importante que el niño pueda expresar sus sentimientos. Es súper importante. Cuando ponemos límites a los niños o cuando le explicamos que las reglas de la casa son tal y tal, uno tiene que decirle, tal vez no vas a estar de acuerdo, tal vez te vas a enojar, y todo eso es normal. Tal vez te va a molestar, o sí, es normal que te moleste porque te estamos poniendo una regla, pero es por tu bien, y uno le empieza a explicar, es súper importante eso. Pero decirle que lo que estás sintiendo como una emoción negativa es normal. Tendemos a querer que el niño no se sienta así, porque nos empezamos a desesperar, y al final el niño termina
logrando que se haga lo que él realmente quiere. Y nosotros terminamos siendo más débiles o quedando como débiles. Los castigos deben ser reparadores y para poder aprender. Los castigos no son condenas, obviamente. Por eso lo llamamos como que vayan a reflexionar. Y tampoco nunca, ojalá, sean con golpes ni con gritos. Debemos crear un ambiente de respeto. Hay que dar órdenes con claridad, con firmeza y amabilidad, y luego agradecer siempre lo hecho. Eso es súper importante. Cuando estoy dando una orden, hay varias formas de mostrar autoridad. Una es estar frente al niño y mirarlo hacia abajo, esa es una autoridad mucho con firmeza, pero también puedo bajar, también puedo bajar a la altura del niño y explicarle la situación, ¿ok? También se puede usar, pero siempre todo esto con amabilidad y también siempre agradecer. Los niños les encanta que les agradezcan. Entonces, cuando no sé, pues cometieron un error y después lo arreglaron, uno tiene que decirle gracias por haber corregido este error, o gracias porque ahora sí lo hiciste bien, y así. Es importante poner normas y límites con amor y convencimiento, nunca, o sea, por amor y convencimiento, nunca por miedo o por coacción. Hay veces que también los padres usan al otro padre para infringir miedo. Te voy a acusar a tu papá o te voy a acusar a tu mamá. Esas cosas hay que evitarlas porque generalmente lo que estoy haciendo es una triangulación. Estoy quedando bien con el niño, pero a la vez el niño está quedando mal con el padre, y generalmente el otro, cuando yo digo te voy a acusar con tu papá, el otro es el malo. Entonces queda como, ay, viene mi papá, me tengo que esconder. Entonces ya no es como que rico que llegó el papá, sino que miedo que llegó el papá y me voy a esconder. Antiguamente se usaba mucho eso. Yo he escuchado mucho en consulta que las personas dicen que muchas veces se escondían cuando sabían que el papá iba a llegar. Y era solamente porque, y muchos dicen, si ni siquiera me pegaba, no pasaba nada, pero era que la mamá, es que te voy a acusar con tu papá. Entonces tenían esto de que el papá era malo. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Y esos son como los consejos prácticos. ¿Se me pegó? Ok, ahí están los consejos prácticos. Y aquí hay un poco de bibliografía. Vamos a las preguntas. ¿Se escucha? Ahora pueden volver con el audio. Sí, ahora sí. Las torturas deben ser amigables. ¿Ahora sí? No lo escucho a todos. No, hay varios que tienen los... Perfecto, yo escucho bien. Voy a reiniciar. Espérame. Ahí. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, sorry por lo tan teórico, pero ya al final está un poquito más práctico. Así que ahora me pueden hacer preguntas, podemos abrir aquí el diálogo. Yo tengo como varias cosas me hicieron ruido a lo largo de la intervención. Ya, No dígame sé si nomás. las puedo plantear. ¿Sí? Sí, dele. Lo que pasa es que, claro, estamos como en este proceso de construcción de cómo ser papá, digamos. Sí. Siempre bueno, uno de los mensajes que estuve escuchando harto y se dijo como 2 o 3 veces en esta exposición, que uno lógicamente no nace sabiendo ser padre o madre. No. De hecho, personalmente, yo soy mamá de un niño de 5 años y yo en algún momento de mi vida nunca me había planteado la posibilidad de ser mamá. Pese a que en mi casa también me lo inculcaron harto. Vengo de una familia súper tradicional y bien militarizada. Entonces, mi idea era, claro, no te enseñan a ser padre o madre, pero mi aprendizaje personal era que mi hijo no tenía por qué bancarse mi inexperiencia al respecto.
No sé si se ¿Te capta fuiste la como, idea. te fuiste como al otro extremo? ¿De como lo muy rígido a lo muy permisivo? No, o sea, yo creo que todavía tengo estructuras súper rígidas en mí, Ah, ok, que es un tema que también tengo que trabajar. ya. Pero, por ejemplo, me genera ruido el concepto de jerarquía, propiamente tal. Sobre todo por Entendiendo la que parte militar. exacto, porque el tema jerárquico, ojalá nadie se ofenda por el tema, por el concepto militar que ocupe. Sí, Disculpen la pero por ejemplo lo jerárquico yo lo entiendo también como una subordinación, entonces de pronto como sí, que no da espacio muchas veces a que la conversación se pueda dar, o que se puedan democratizar los espacios familiares. sí. Es que antes era Y más rígido. mi experiencia personal, a pesar de que yo a mis padres los adoro y todo, pero mi experiencia como hija era finalmente que yo tenía que esperar que desde arriba alguien me dijera lo que tenía que hacer. Sí. Y no es la idea. Ay, ¿Te fuiste? ¿Te escucha? Ya, ahí sí. Entonces también lo otro que me hizo ruido es el concepto de privilegios. El privilegio personalmente lo entiendo como algo que en el fondo me lo entrega el rol y lo que mi hijo, por ejemplo, o mi compañero o compañera, quien sea, no va a poder optar y que yo lo puedo de repente mal utilizar. Lo que pasa es que sí, las lecturas pueden ser, claro, pero por ejemplo los niños tienen muchos privilegios también. No es que estemos hablando de que cierta jerarquía, porque tiene un rol así como de padre, tiene más privilegios de padre hombre, o que la madre, por ejemplo, sino que hay ciertos roles que, claro, tienen, por ejemplo, los niños tienen muchos privilegios, como un rol de niño. O sea, el privilegio de... El concepto, yo personalmente, como profe, digamos, ¿Ya? lo transformaría a un derecho de acuerdo también a tu rol Sí, dentro, o al exacto. espacio que tienes dentro de la dinámica familiar, más Sí. que un privilegio propiamente Dentro dentro de la teoría psicológica lo usan así. Ya. De hecho, yo eliminé un Claro. montón de cosas que, por ejemplo, hablaba de que la familia era padre, se formaba de dos personas de sexos distintos. Obviamente lo Claro, eliminé. es súper ¿Me cachai, no? tradicionalista la visión, pues es Exacto, tradicional, conservadora, súper exacto. sesgada. El tema es que esto de la jerarquía, los roles y todo eso, esté preestablecido solamente para que genere un orden y una armonía dentro del tema, pero cada uno tiene que armonizarlo y no tiene que ser tan rígido. Claro. Entonces, no tiene que, porque a ti te tocó la rigidez. ¿Me entiendes? Algo muy estructurado, muy rígido, que tampoco funciona. Ningún extremo es bueno. Entonces, tiene que ser armónico. Entonces, Claramente. claro, no estamos hablando de que, claro, como decía la Pilar Sordo, que la democratización dentro de la familia no debería ser. Yo siento que sí. ¿Por qué no le puedes preguntar al niño si no le gusta algo? ¿Me entiendes o no? Las decisiones las tomas tú, como padres. Eso sí. Mira, dentro de disculpa que me extienda un poquito, dentro de mi experiencia como docente, yo soy profe de historia y tengo a cargo niños de quinto y sexto básico, más o menos entre 10, 11, 12 años. Entonces, los niños de esa edad vienen con una visión incorporada de que ellos no son ciudadanos, por ejemplo. Y eso habla mucho también de las dinámicas sociales en las que se mueven, en donde no los dejan participar, los dejan hablar de acuerdo a la vara que establece el padre, la madre o quien sea que esté a cargo de ellos. Claro. Entonces también ahí es súper importante que nosotros podamos tener el concepto del fomento de la autonomía para que los chiquillos también desde chiquititos aprendan a tomar sus decisiones y que si se equivocan y la embarran, nosotros estamos ahí, pero no como un ente castigador. Por eso yo también eliminaría un poco el concepto de castigos que reparan. Algo así decía algo de los consejos al final. Sí. Reemplazaría el tema del castigo por una consecuencia. Todo acto genera una consecuencia y cuando hay una consecuencia natural y lógica, lo que yo debiera hacer como adulto que estoy a cargo de un niño es mostrarle cómo puedo reparar ese error. Claro, Y hay que un de tema ese de error yo semántica puedo ahí. aprender. Sí, no, sí te entiendo. Sí. Eso.
Es Eso importante, quería sí, es decir. importante porque, ¿sabes lo que pasa con respecto a lo que dice la Marce? Es que muchas veces, como nosotros no hemos cumplido, por ejemplo, no sé, pues yo no pude estudiar ballet y pongo a mi hijo a bailar ballet. ¿Me cachai, no? Entonces, lo voy como anulando en ese aspecto. Voy Es cumplir anulando, las expectativas de uno finalmente, no mostrarle exacto, toda la capacidad, toda la variedad de caminos que hay. exacto. Entonces, ese es el tema. Y es porque no estoy, por eso es importante escuchar lo que el niño necesita, lo que el niño quiere. No es como ya tienes que hacer esto, sino el tema de lo de hoy día es solamente para una reorganización. Tú como profe de historia se entiende que la organización de la sociedad parte por mantener ciertas estructuras, ¿cierto? Es lo mismo dentro de la familia. Es súper importante mantener estas estructuras. El problema es que como yo no soy una buena líder, o como padres, a veces nos ponemos muy rígidos. O al revés, somos muy flexibles o muy laxos. Claro. Y ahí Entonces, el claramente tema es que tiene que ser ahí armónico. Perdón. ¿Ame? Quería decir algo. Bueno, los que no me conocen, yo tengo una familia extensa. Yo soy madre de varios hijos, de varias hijas. Y como madre, me ha pasado a lo largo del tiempo, porque yo ya tengo hijas grandes, que el plantear los límites es demasiado necesario. Los hijos son diferentes y a uno, como madre, yo también soy docente, pero es distinto. Los hijos como madre me exigen diferentes cosas, porque los hijos no son iguales. Por tanto, me exigen distintas cosas y yo tengo que, o sea, no es que yo tenga que estar a la altura, pero por este tema que siento que las mujeres, sobre todo las madres, somos muy autoexigentes y muy culposas, nos sentimos con esa necesidad de estar siempre a la altura de las circunstancias. Entonces siempre es un estrés, o pareciera ser un estrés. Yo ya me he estado liberando un poco de eso, pero por muchos años fue un peso. ¿Por qué voy a esto? Porque los límites son claros transversalmente para todas mis hijas. A pesar de que sean diferentes ellas y que necesiten distintas cosas de mí, como decía la Marcela, más allá si es castigo o consecuencia, eso tiene que estar súper establecido, porque a uno como madre le facilita el tema. Como docente, nosotros en el jardín, la otra Marce que está ahí también nos puede reforzar que en el fondo, como docente es un poco más fácil, porque como que los padres o la familia, la mayoría de ellas, porque bueno, en el jardín por lo menos pasa que sí, absolutamente todos, nos dan ese respeto detrás. Las familias nos respetan nuestro rol, confían en nuestro rol, entonces los niños también confían y que si en el fondo tienen una consecuencia, ellos saben en el fondo que, va a sonar fea la palabra, pero en este momento no se me ocurre un sinónimo más, somos una autoridad o somos un referente al cual nos tienen que escuchar. Está Ahora, bien en la utilización de ese concepto de autoridad, sí, el problema radica cuando uno se va al extremo, como decía Noelia, de irse en una parada más autoritarista, en donde el niño te teme en lugar de respetar. no, sí, en eso absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que esa es la línea tan delgada también que tenemos, porque primero, al padre, los niños nos leen muchísimo. O sea, yo lo veo, por ejemplo, como madre, y una vez que entré al jardín, me calzó todo, psicológicamente hablando. Yo tengo una madre que le tiene terror a los terremotos, terror. ¿Por qué? Porque vivió el terremoto del 60 en el sur. Yo aprendí en la vida a contener a mi madre. Partía un temblor y yo tenía que agarrarla porque si no, quizás dónde iba a llegar. Resulta que yo estoy tan acostumbrada a cuando hay un temblor a mantener sereno, así todo, yo no hablo, y yo soy una persona que hablo mucho, para los que me conocen, que yo pensé que lo hacía maravilloso como madre. Resulta que mi hija mayor un día estaba manejando y sentí algo raro, no sabía si estaba temblando, la cosa es que yo me asusté y me quedé callada. Yo pensando que lo hacía maravilloso porque estaba callada, nadie estaba notando que yo estaba asustada. Resulta que mi hija mayor me pregunta, me dijo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te asustaste? Y yo, hija, ¿por qué estoy asustada? ¿De qué estás hablando? Mamá, es que cuando tú te asustas, te quedas callada. Y yo quedé impresionada, dije, ¿y esta cabra cómo me leyó? ¿Cómo supo? Cuando entré al jardín,
porque nos dan mucha psicología permanentemente, claro, es algo súper obvio, pero los niños nos conocen desde que nacieron ellos. Por tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos, por más que creamos que lo estamos ocultando, ellos se van a dar cuenta. Por tanto, uno lo tiene que sanar, autocontrolar o revelarlo. Hijo, es que me equivoqué y por eso me asusté, pero en realidad no es algo grave, me asusté. Solamente que yo trato de ocultar tanto mi miedo para que mi hija no lo note, que en realidad exagero esta sensación y considero que es malo que ellos vean una debilidad en mí en vez de humanizarla. Doy este ejemplo solamente para llegar al punto de que si nos conocen también nuestros hijos, es necesario en el fondo ser honestos también, establecer los límites, pero también que entiendan que somos humanos, no somos Es verdad. superhéroes, super mujeres o super, no sé, super madres. Eso era mi Marce, intervención. tenéis que activar tu sonido, no está activado. Ya, Sí. ahí sí. A ver, Bueno, así. yo Ahí sí. también soy profe, pero a diferencia de los que están conectados, yo no tengo hijos humanos, Humanos. pero sí tengo hijos ajenos, sobrinos varios, y los niños del colegio también. Ahora, desde mi experiencia personal, y aplicándola muchas veces a los niños con los que yo trabajo, me han dado que efectivamente esto una de en el quehacer del niño todo el tiempo. Y algo que yo he aprendido con los niños, y a partir de mi experiencia también personal, es nosotros como adultos muchas veces caemos en este tipo de, como decía Pamela, de sentir que tenemos que ser como la muralla protectora, que no nos pasa nada. Cuando en verdad y también tenemos pena, también nos equivocamos. Y algo que yo aprendí con los niños y que me ha servido mucho, de hecho, para mí como persona, mi nueva forma de plantearme ante la vida, es el aprender a pedir disculpas y el reconocer que uno se equivoca. Y no porque yo sea un adulto no le voy a decir a un niño, sabes que me equivoqué contigo, te pido disculpas. Porque muchos adultos, y de hecho dentro de mi estructura familiar, que el papá o la mamá le pidiera disculpas al hijo era como, ¿de qué te hablas? No, porque yo soy el papá, yo soy la mamá y no. Ahora, no eran papás castigadores ni nada de eso, pero estaba esta estructura como más antigua, o sea, como más marcada la estructura de papá, mamá arriba y los hijos abajo. No estaba como las familias que más modernas, por decirlo de alguna forma, donde se da como un poco una relación más bien paralela, que incluso a veces pasan estos límites de que entre que ya no son paralelos, sino que el hijo está por sobre los papás y empieza a manduquear, y el padre manipula, o sea, el niño manipula a los papás, o se pierde ese rol de padre e hijo y pasan a ser tan amigos que como que se pierde el norte de la cosa. Pero sí creo que es súper importante, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero como adulto, a lo mejor como mamá, las que son mamás, de aprender a pedirle disculpas a los hijos cuando uno se equivoca. De hecho, uno como adulto también a veces crea, cuando llega a necesitar de terapia, se da cuenta que el papá o la mamá se haya equivocado contigo y nunca te pidió disculpas, te marcó. Sí. Te quedó ahí, y que a lo mejor si en ese momento te hubiese dicho el papá o la mamá, pucha hijo o hija, disculpa porque me equivoqué, habrían cambiado muchas cosas para arriba, hacia tu futuro como adulto. Entonces yo creo que sería una buena estrategia, tal vez, papás y mamás, aprender a ser humilde en ese sentido. El pedir disculpas no te hace ser menos. No, lo para contrario. nada. Yo creo que abre una brecha, o sea, no, ni siquiera una brecha, abre un espacio de complicidad, de comprensión, de empatía con tu hijo, que es distinta y que genera un vínculo más fuerte. Sí, es verdad. Oye, nos quedan 4 minutitos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentar algo? Yo, por ejemplo, estoy súper de acuerdo con el punto de la otra Marcela, de la que habló recién. La González. Sí, a Marcela Cartagena, ¿puede ser? Silva. La Marce Silva, ya. Sí, ella. Estoy súper de acuerdo con el punto de vista de ella, sí. Es verdad,
uno de grande se da cuenta muchas veces que si los papás hubieran actuado de otra forma, uno hubiera perdonado muchas cosas y nos marca hasta el día de hoy. Y quería tomar también un punto que dijo la otra Marcela, de la parte de la jerarquía, que, por ejemplo, nosotros en el jardín, yo soy educadora de párvulos, en el jardín nosotros cortamos esa brecha de tanta jerarquía. De hecho, con los niños nos hablamos de la misma forma, siempre con respeto y todo, pero por ejemplo los niños saben que yo soy la Marce, no soy la tía, no soy la omnipotente, nada. Ellos saben que pueden confiar en mí y saben que yo estoy para ellos en las cosas que necesiten. Siempre con reglas, porque por ejemplo los niños saben que yo estoy a cargo de ellos, que podemos jugar en algunos momentos, pero hay situaciones que ellos tienen que seguir instrucciones o que cambiamos los roles. No por eso se causa un conflicto o que ellos nos vean así como con susto, al contrario. Como decía Noelia, se ponen normas, se muestra cariño y se afianza mucho más la relación. Sí, se afianza mucho más la relación. Es mucho, y yo trabajé muchos años y los niños eran la tía, mamá, la mamá, no, ella es la tía, usted no puede, no. Y es muy diferente esta forma. Los niños te ven de otra forma y uno va variando. Y como mamá también lo hago. Juego con mi hijo, pero también sabe que hay cosas que se pueden y otras cosas que no se pueden, y sabe que siempre estoy ahí como para guiarlo y para compartir. Oye, queda un minutito, se va a cortar, así que les quiero agradecer a todos. Si tienen alguna pregunta, me escriben. ¿Ok? Gracias a ti por invitarnos, muy interesante. Gracias, Noelia, te pasaste. Sí. Igual voy a subir esto, lo vamos a subir ahí a YouTube para quien quiera y lo necesite, me lo pueden pedir a mí o a la Pame. Gracias, Pamela, también. Gracias. Ya, Que llegué gracias tarde. por asistir. Estaba en cosas de mamá. Ah, qué raro. Lo que alcancé a escuchar me encantó. Muchas gracias. Pero si no, lo vamos a subir, así que ahí lo pueden pedir. ¿Ya? Gracias, súper. Va a quedar grabado. Ya que estén bien. Muchas gracias por todo. Se va a terminar en cualquier momento. Vivimos. Chao, chao, chao. Cuídense.